¿Sabes por qué os ataca mucho el enemigo? Me dice el Espíritu Santo de Dios. Veo en ti, hermano, yo no te conozco de nada, pero el Espíritu Santo te conoce. Veo en ti la palabra llamado. Tienes propósito, joven. Tienes propósito con el Señor. Veo en ti la palabra llamado. Y me dice el Espíritu Santo de Dios que ha visto cargas en tu corazón por las almas. Me dice el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, esas cargas que tú sientes por las almas, de predicarles mi palabra, dice el Espíritu Santo, no es tuya, es mía que yo la deposito en ti. Y dice el Espíritu Santo Dios, por eso el enemigo intenta atacaros emocionalmente, porque dice el Espíritu Santo Dios, el enemigo te influencia por apartarte, incluso, ¡ay, Dios mío! Y me dice el Espíritu Santo, incluso te han venido influencias de parte del enemigo de querer abandonar todo, me dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no abandones, porque dice el Espíritu Santo, yo esto lo estoy permitiendo para que te adentres más con mi presencia, pero dice el Espíritu Santo de Dios, no te preocupes que ni tú ni tu matrimonio os vais a romper, sino que dice el Espíritu Santo, os estoy permitiendo que el enemigo os ataque de esta manera para que os metáis en mi presencia. Y dice el Espíritu Santo de Dios, Miguel, tienes propósito conmigo, yo he puesto ese llamado en ti. Y dice el Espíritu Santo, no es tuyo, soy yo quien te lo ha puesto, dice el Espíritu Santo de Dios, yo he puesto ese llamado en ti, y veo en ti, mira, porque me lo está mostrando así el Espíritu Santo, veo la palabra en ti, evangelista, dice el Espíritu Santo, te he llamado para que seas evangelista, veo la palabra en ti, evangelista, y dice el Espíritu Santo de Dios, a donde yo te mande que vayas tú irás. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no te cargues por tu casa, porque soy yo quien guardo tu casa, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios, solo que hay cosas que yo he tenido que permitir para llamar tu atención, para que te metieras más en mi presencia. Y dice el Espíritu Santo de Dios, métete más en mi presencia. Yo no lo sé si estás haciendo o no, o lo tenías pensado hacer, pero veo la palabra ayuno, y dice el Espíritu Santo de Dios, hazlo, dice el Espíritu Santo de Dios, hazlo, porque me voy a derramar, dice el Espíritu Santo de Dios, sobre tu vida, me voy a derramar más. Y dice el Espíritu Santo, todas esas influencias de menosprecio, no te sientas menospreciado, dice el Espíritu Santo. Dice, no sientas que te menosprecies a ti mismo, porque dice el Espíritu Santo de Dios, vales para mí, no te menosprecies, porque soy yo quien he puesto tu llamado. Y dice el Espíritu Santo, no solo vas a estar siempre tocando el piano, sino que de aquí a un tiempo, dice el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Sabes dónde te veo? Me dice el Espíritu Santo de Dios. Te veo de aquí un tiempo fuera de Filadelfia. No sé si estás yendo a Filadelfia o no, pero Filadelfia, me dice el Espíritu Santo, no es tu mover. Y me dice el Espíritu Santo, va algo para tu compañera. Me dice el Espíritu Santo de Dios que la va a llenar de sabiduría en este tiempo. Pero dice el Espíritu Santo, pero poneros los dos de acuerdo por buscar más mi presencia, dice el Espíritu Santo de Dios. Porque veo como una especie de enfriamiento por parte de los dos en buscar la presencia del Señor. Pero dice el Espíritu Santo de Dios, poneros los dos de acuerdo conmigo, comprometeros conmigo para buscar mi presencia, porque tenéis los dos propósito conmigo, dice el Espíritu Santo de Dios. Pero me dice el Espíritu Santo, es que el Señor tenía que permitir estas influencias, estos ataques, para que justamente te buscaras más de la presencia del Señor, Miguel. ¿Sabes por qué? Porque me dice el Espíritu Santo, porque de estas maneras es como quiero formarte y moldearte. Dice el Espíritu Santo de Dios, Miguel, estáis en mi trato, no lo dudes que estáis en mi trato, no lo dudes. Y dice el Espíritu Santo de Dios, continúa, comprométete conmigo tú y tu compañera en buscarme más, y yo haré grandes cosas. Es más, veo algo que me está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Y me dice, y yo no te conozco de nada, pero me dice el Espíritu Santo de Dios que te encanta lo profético. Y dice el Espíritu Santo de Dios, no te preocupes, porque de aquí a un tiempo también te voy a desarrollar el don de ciencia. ¿Sabes por qué? Porque ese anhelo de querer usarte lo profético no es tuyo, es del Señor que te pone ese celo para buscar para que Dios te use en el don de ciencia. Y créelo,
De aquí a un tiempo me dice el Espíritu Santo que si te comprometes con Él, te va a usar en lo profético, dice el Señor. Así que no dudes que tienes el llamado, no dudes. Mira así todo como te hablaba el Señor, hermano. La verdad es que me ha hablado muchísimo, la verdad, a mí y a mi compañera. Amén. Y sí, la verdad es que me voy a comprometer con Dios a estar más en los caminos de Dios y a buscarlo y a servirle lo que quiera Él, a hacer su voluntad.